Bueno, muy buenas noches. Vamos a esperar acá que se conecte la gente. Buenas noches, estimados. Bueno, aquí estamos, otro día más, aquí en las entrevistas que estamos haciendo, parte de la revancha. Ahí hay dos personas que ya nos van a estar acompañando la semana que viene. El señor Álvaro Espinosa, saludos mi hermano, y Eduardo Brizuela. Dos personajes súper importantes que lo vamos a tener la semana que viene. Vamos a estar avisándoles a todos. ¿Verdad? Es un placer para nosotros poder contar con su presencia y es algo que vamos a ir avisando a medida que vaya pasando los días. Hoy vamos a tener a Carlos Suárez, él es el encargado de la sabermetría de Sultanes de Monterrey, un equipo organizado de la Liga de Verano de béisbol y también de la Liga de Invierno, porque a partir del año pasado ellos integraron en la Liga de Invierno de Béisbol, entonces van a estar participando en las dos ligas. Aquí tengo, vamos a, estamos esperando para hacer una pequeña reseña de él. Es venezolano, tiene alrededor de 2 años trabajando con la organización, ha batallado con ellos, quedaron campeones el año pasado en verano y ha tenido una travesía desde que inició. Bueno, aquí está. ¿Cómo estás todo, mi hermano? Mi hermano querido, gusto en saludarte. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Bueno, Gracias a Dios. No hay problema con aquí con la conexión. Esperemos que no nos falle. no, esperemos. El internet ha estado bien, gracias a Dios. Que bueno, ahí está el señor Roberto Espinosa, el Luger. Ahí también ese nos va a estar acompañando la semana que viene. Bueno, el Roberto Espinosa, que estuvo hace poco con los Toros de Tijuana, por aquí en México. Muy conocido en la Liga Mexicana, y por supuesto ya con los Toros de Tijuana. Bueno, ese dice que él dice que va para el clásico, que no hay nada que decir, que él es el co de picheo. Bueno, yo ahí no me meto, eso te lo dejamos a Blasini y a nuestro pana Eduardo Brizuela, a ver. Y por supuesto a la Federación Venezolana de Béisbol, que son quienes tienen que decidir el cuerpo técnico. Así es, así Vamos es. a ver. Bueno, Carlos, vamos a iniciar, hay que aprovechar, el tiempo es oro aquí en Instagram, 1 hora y pasa volando, como dicen. Es así. ¿Cómo fueron tus inicios en el béisbol? Cuéntanos un poco sobre cómo llegó el béisbol a tu vida. Mira, bueno, mis inicios a los 3, 4 años empecé a jugar béisbol ya en mi casa con mi papá, recuerdo, me tiraba una pelota de plástico, yo la volteaba y así, hasta que llegó un día ya cuando tenía alrededor de 5 años, ya estudiaba en el colegio La Salle de la Colina, mi mamá le dijo a mi papá, que me cuentan también cómo fue que me pudieron inscribir en un equipo organizado de béisbol. Todavía no cursaba primer grado, tenía 5 para 6 Diga. años y es cuando me inscriben en el equipo de béisbol. Para ese entonces era categoría semillero, todavía pichaban los papás y todo eso. Y bueno, ya después de allí es historia. 10 años jugué en esa organización, 11 en total. Y la verdad que, bueno, el béisbol siempre desde muy pequeño hasta el sol de hoy tengo la bendición y la fortuna de trabajar y de vivir de esto. Era un sueño para mí. Si bien tú lo sabes más que nadie, yo soñaba con jugar béisbol profesional, no tuve esa oportunidad, pero tengo esa fortuna de desempeñarme y trabajar en béisbol y vivir de eso. De verdad que es algo que nos apasiona
y es un privilegio poder trabajar en béisbol, en algo que te gusta y ver todo esto todos los días, ver tantos juegos, estudiar esto, de verdad que para mí yo no lo veo como un trabajo, sino como algo que me apasiona y tengo que hacerlo para que me puedan pagar. Perfecto. ¿Quiénes eran tus ídolos de pequeño cuando estabas empezando en este mundo? Mira, tengo dos que eran muy claros, un lanzador y un bateador, Randy Johnson y Ken Griffin Jr., ambos zurdos. Bueno, yo soy zurdo y la verdad que yo empecé a ver béisbol así, recuerdo en el año 97, ambos ya eran una superestrella con los Marineros de Seattle. Ken Griffin Jr., un tipo que lo podía hacer todo en el béisbol, con unas super condiciones, las 5 herramientas para este juego. Y la verdad que teniendo 7, 8 años, ves un jugador de esa calidad, por supuesto que te llama la atención. Entonces, siempre fue mi ídolo, lo empecé a seguir desde esa edad hasta que se retiró. Ya hoy es un salón de la fama, al igual que Randy Johnson. Randy Johnson de Seattle pasó a Houston, de Houston, Arizona, y bueno, siempre me gustaban o le ligaba a los equipos en los cuales estaban esos dos jugadores. Pero te hablo de otro también que influyó mucho para mi fanatismo, digámoslo así, por los Cardenales del Lara, y se trata de Robert Pérez. Para mí uno de los mejores jugadores o el mejor que yo he visto en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en cuanto a sus números y lo que pudo hacer en toda su carrera. Sabemos cuántos grandes ligas y superestrellas han jugado en la Liga Venezolana, pero lo que hizo Robert Pérez durante sus 24, 27 temporadas allá, de verdad es algo fuera de serie. Sí, indudablemente, verdad que Robert fue un ícono en esa época, ¿no? Sí, sí, bueno, por algo es tan querido ya en todo el estado Lara, una calle, la calle 51 lleva su nombre, estuvo presente en 4 de los campeonatos de los Cardenales, o sea, esas finales épicas, por algo también el premio al jugador más valioso de las finales lleva su nombre, entonces la verdad que es un jugador que provocaba verlo jugar, como te dije, empecé en en los finales de los 90, 97, 98 a ver ya béisbol. En esos 2 primeros años Cardenales gana un bicampeonato y él estaba como estrella estelar de los Cardenales y por supuesto que, wow, daba mucho gusto verlo jugar. Cuéntame, en esa etapa de cuando estabas jugando, ¿en algún momento pensaste que podías firmar? Mira, eso es el sueño de todo niño que empieza a jugar y tú lo sabes. Afortunadamente tuve la oportunidad de jugar a buen nivel en ligas menores, en pequeñas ligas, como le dicen aquí en México. Y en la medida en que iban pasando las categorías, de acuerdo a mi desempeño, se iba metiendo más esa idea en mi cabeza, esa idea de querer jugar, más allá de un sueño por la fama o el dinero que pudiera ganar, era lo que te dije a un comienzo, era ganarme la vida haciendo lo que más me gustaba, que era jugar pelota. Tú más que nadie sabes lo que me apasionaba el béisbol. De lunes a viernes yo vivía pensando o anhelando que llegara el fin de semana, que era cuando nos tocaba jugar. Y ya cuando tengo una edad de 14, 15 años, me tocó estar más o menos en esa edad en la preselección nacional. Tuve oportunidad de compartir con varios jugadores de mucho nivel que ya a esa edad eh, se esperaba que fueran a firmar para el profesional. Y sí, yo me veía compitiendo con ellos y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo yo jugar también a nivel profesional? También mis condiciones de ser zurdo, lanzador, eso me abrió la mente de querer dedicarme a eso. Sin embargo, mis padres siempre me lo dejaron muy claro que lo que ellos deseaban era que yo tuviese el béisbol como un complemento a mi etapa como niño, como adolescente, para yo tener una carrera profesional, pues también eso lo tenía en mi mente, pues, o sea, que si no era una, era la otra, pero por supuesto, el sueño de todo niño, y más cuando llegué a jugar a los niveles que pude llegar a jugar, siempre me pasó por la cabeza. ¿Con qué peloteros profesionales actualmente llegaste a jugar en esa etapa de béisbol menor que te comparas y te puedes decir, si él llegó, yo pude haber estado ahí, ¿no? Mira, varios, de haber jugado pocos,
Recuerdo sí, Luis Avilán, Luisito jugó un nacional, jugamos un nacional juntos en infantil, teníamos 12 años, si mal no recuerdo, y la verdad estábamos muy a la par, siempre fue muy buen lanzador, y estábamos allí los dos. No te digo que me comparaban con que él era mejor que yo mejor que él, pero yo lo veía y ya cuando él se mudó a Barquisimeto, sí proyectó muchísimo también. Creció más que yo, su físico, agarró un muy buen físico también. Entonces, él fue uno de los, o el único que yo recuerdo con el que así haya jugado, de los que están ahorita en grandes ligas. Pero compartí en preselecciones nacionales con Freddy Galvis, con Ramón Cabrera, con Pedro Hernández, Marwin González. Entonces, pero todo de muy buen nivel, pues. Que tú dices, no se me escapa por ahí José Graterol también, era el catcher, uno de los catchers que representaba el estado de Aragua en las competencias que íbamos. Alexia Marista también no estuvo en esa selección nacional, pero sí me lo enfrenté varias veces en campeonatos nacionales y son peloteros que tú dices, wow, o sea, ellos llegaron, han tenido una carrera significativa en grandes ligas, unos más que otros, por supuesto. Y yo decía en ese entonces, por supuesto, no sabíamos que ellos iban a llegar, pero eran peloteros Claro. que estaban a la par, pues, en ese momento. ¿Cómo fue ese momento de asumir que también no se dio la oportunidad en el béisbol profesional o estar firmado, pero había una opción que también te podría permitir llegar a estar cerca, que era el periodismo? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo cambió el enfoque de ser un pelotero profesional a ser un periodista? ¿Cómo lo asumiste en ese momento que te tocó tomar esa decisión? Mira, recuerdo muy claro, Ramón, como te dije, siempre mi pasión por el béisbol o sea, fue desde muy niño, pues. Y después de pensar en innumerables profesiones a las cuales dedicarme cuando fuese ya adulto, recuerdo un día que tenía alrededor de 12, 13 años, le dije a mi abuela, la mamá de mi papá, en paz descanse, que quería ser narrador de béisbol. Quería ser narrador de béisbol o comentar béisbol. Y le pregunto, abuela, ¿qué debo hacer para hacer esto? Entonces mi abuela en su ignorancia le pregunta a mi tía. Entonces mi tía le responde, no, me responde a mí, no hijo, usted para llegar a hacer esto tiene que estudiar periodismo, hacer cursos de locución y bueno, por allí se va metiendo. Desde ese momento más nunca dije que quería estudiar otra carrera que no fuese periodismo. Ese siempre fue mi gol, digámoslo así. Tuve la oportunidad de estudiar esa carrera ya después de que ya había pasado la página del béisbol. Y no me arrepiento, o sea, desde el 2014, desde el 2008, perdón, que empecé a estudiar la carrera hasta 2013, que la concluí, de verdad no me arrepiento. Sabemos, tú también lo viviste en Venezuela, en ese momento estábamos pasando una situación complicada, el periodismo, los medios, habían cerrado el canal de televisión, mi papá me decía, piensa bien, mi papá siempre me apoyó, pero estaba dudoso en ese aspecto por la situación que se vivía con los periodistas. Yo siempre le dije que se quedara tranquilo, que yo no me iba a meter en la fuente de política ni nada de eso, porque lo que yo quería era hacer deportes y béisbol, eso es lo que me llamaba la atención. Y como te digo, es una fortuna para mí, desde el día que me gradué, incluso antes, ya estando en mi etapa universitaria, tuve oportunidades de trabajar en medios, en páginas web, incluso en El Nacional, que es uno de los diarios de mayor trascendencia en toda Venezuela. Incluso pude trabajar allí antes de tener el título y para mí fue una gran escuela, entonces es una bendición. Desde ese entonces siempre he estado ligado al deporte, incluso fuera de mi país he podido tener esa oportunidad y como te digo, es una bendición. Sí, te pregunto, en ese momento, ¿quién era tu periodista ícono? O sea, ¿a quién te veía cuando tú pensabas en narrar como quién quería ser? Mira, buena pregunta. Crecí viendo los juegos, recuerdo, por Televen. Estaba el difunto Humberto Beto Perdomo, estaba Manuel Rodríguez, que también era un periodista, no era narrador, pero era un tipo que hacía muy buenos comentarios, muy acertados, y me llamaba la atención esta dupla. Ya después, por supuesto, Fernando Arriaza, y surgen otros por allí,
pero yo creo que esos dos eran los que más me llamaban la atención. Por supuesto, también ya empezaba a escuchar uno a Ernesto Jerez, ya en ESPN, cadenas internacionales, pero de los venezolanos yo creo que esos dos fueron muy emblemáticos. No tuve la oportunidad de escuchar narrar a Muchula Cavallerí. Estaba muy pequeño cuando narraba de Leomado León, que es otro emblema también. Otro que quizás en el aspecto para nosotros de la televisión no era muy llamativo porque se dedicó más a radio, el señor Alfonso Saer, un emblema. Recuerdo a mi papá siempre, bueno, como buen fanático de los Cardenales, ponía el circuito de ese equipo y era un emblema, el señor Alfonso Saer, cómo narraba los honrones, que se quedaba pegado en home, casi que el jugador llegaba al plato y todavía estaba narrando el jonrón, igual que cuando terminaba el encuentro. Entonces, yo pienso que esas personas fueron muy influyentes durante mi etapa de la decisión de querer hacer eso. Ya cuando tengo más marcado el tema del periodismo, el señor Humberto Acosta, por supuesto, es una gran referencia, un maestro. Lamentablemente, yo cuando estoy en el Nacional, al poco tiempo, él sale y va a Meridiano, pero lo poco que pude compartir con él, de verdad, es algo impresionante. O sea, pagaba prácticamente por tener una conversación con ese señor porque se puede aprender mucho de él. Tenía más de 40 años de trayectoria y la verdad que daba gusto platicar no solo de béisbol, sino de cualquier tema que te pudiera ser útil para la vida y por supuesto para la profesión. Llegas a Canadá, etapa de la vida, llegas a Canadá. Cuéntanos un poco sobre esa oportunidad de llegar al estadio de Toronto y poder entrevistar a personajes que solo había visto en televisión y gracias al Nacional tuviste esa oportunidad. Cuéntanos cómo lo viviste. Sí, por eso te digo, el haber trabajado en el Nacional fue una gran escuela para mí y aparte una gran vitrina. Me dio la oportunidad de muchas cosas, darme a conocer en el periodismo, o sea, el sentarme en el estadio universitario al lado de colegas que tenían más de 20 años ejerciendo la profesión, era para mí un privilegio. Y como tú dices, llego a Canadá, se me da esa oportunidad, le planteé la propuesta al director de deportes de ese entonces, el señor Johnny Villarruel, quien fue mi jefe durante los 3 años que estuve allí en el Nacional. También hablé con Ignacio Serrano, otro maestro para mí, de verdad, Ignacio, una referencia en el periodismo de béisbol en Venezuela, y les agradó la idea. Entonces me dieron esa oportunidad de poder reportear y hacerle seguimiento a los jugadores venezolanos que fuesen al Rogers Center. Entonces, ya ahí me voy a conocer, empiezo a armar como que algo, un proyecto para hacer entrevistas quizás para otros medios. Y la verdad, o sea, como tú dices, o sea, primera vez que yo estaba en un terreno de grandes ligas, no tenía ni 2 años de graduado y para mí era un gran logro, una gran emoción. Recuerdo mi primera vez que fui al Rogers Center, fui como aficionado, juego entre los Blue Jays y los Bravos de Atlanta. Allí tuve la oportunidad de ver lanzar a Luis Avilán, que te decía que jugó conmigo. Y ya mi segundo juego fueron los Marineros de Seattle frente a los Blue Jays, ya en esa ocasión como acreditado de prensa. Y la verdad, pisas el terreno, ves a los jugadores de tan cerca. Yo ni sabía qué hacer, ni sabía qué hacer, no conocía a nadie, no había tenido una oportunidad previa de hablar con Ignacio o con alguna otra persona que haya tenido esa experiencia previa. Y me aventé solo había hablado con Ignacio, él me comentó cómo me tenía que ir vestido más o menos, que no fuese a ir tan deportivo, pero tampoco tenía que ir tan elegante. Y eso fue lo único. No me dijo ni a dónde tenía que ir primero, cómo era el protocolo, nada. Allí fue aprendiendo a golpes, pero la verdad es una experiencia única, única. Entonces, ¿Qué peloteros te tuviste la oportunidad de entrevistar? wow, varios. Te hablo de los venezolanos, Miguel Cabrera, Omar Vizquel, Víctor Martínez, Félix Hernández, que fue de los primeros, recuerdo. Y gracias a Dios siempre tuve ese buen feeling, no sé si era porque estaba en el exterior y la verdad siempre fueron accesibles para darme entrevistas.
también tú buscas la manera de cómo llegarle a ellos, ser lo más comprensivo posible. A veces te decían que no en el momento, pero te decían, mira, dame chance de batear, o voy a chavear, o voy a trabajar algo aquí y te la doy al rato. Pero siempre fueron muy accesibles, te hablo de los venezolanos. Los latinos también, uno que para mí, wow, ha sido una de las mejores entrevistas, Albert Pujols, un tipo con los números que tenía. La primera entrevista que me dio ya había superado los 500 honrones, cerca de los 600 honrones, y a un periodista como yo, como te decía, que no tenía ni 2, 3 años de graduados, me dio casi media hora, o sea, que tú dices, wow, o sea, un tipo de esta calidad, o sea, superestrella ya, 2 series mundiales, los números que tenía, que me haya dado a mí ese tiempo, para mí fue algo muy significativo. Pues. David Ortiz también, Hanley Ramírez, te puedo hablar de muchos latinos, el caso de Jaime García, un mexicano, él lo recuerdo muchísimo, estaba recién cambiado a los Yankees de Nueva York y antes del compromiso con los Blue Jays le pregunté y me dijo, sí, déjame calentar aquí y ahorita te doy la entrevista. Después que calentó, yo ni siquiera lo busqué, él me buscó a mí y me dijo, vamos a darle porque no me voy a quedar para el juego, voy a volar a Boston. Y yo digo, wow, que él haya tenido ese gesto de buscarme para la entrevista, de verdad significó mucho para mí. Aquí preguntan, ¿quién fue tu primera entrevista? En Grandes Ligas, Félix Hernández. Como te Me dije, imagino que la presión que tenía para entrevistarlo fue la primera experiencia, ¿no? sí, la verdad, por supuesto, para que tú veas, no tenía así presión, sino que estaba como un poquito desubicado. Sí me había preparado para la entrevista, por supuesto, como te dije, no sabía nada cómo se manejaba ese mundo. Estamos hablando de Grandes Ligas, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que ahí cualquiera metía un teléfono en el universitario, hacías la entrevista y no había tanto protocolo como el que se maneja en las Grandes Ligas. Entonces, ese era mi mayor miedo, más que estar frente al jugador. Pero Félix, de verdad, sumamente sencillo. Recuerdo, estaba terminando de comer, o sea, echando broma con Robinson Cano, que bromeaban entre ellos, de verdad. Recuerdo claramente ese momento hace 3 años. Hace más de 3 años. ¿Tuviste la oportunidad de estar ahí cuando Toronto tuvo su mejor desempeño en años, que fue el jonrón de Bautista, ¿no? Sí, Contra Texas. claramente, ese ha sido, wow, uno de los momentos más agradables que pude vivir allá en Canadá. Eso fue ya a finales de 2015 en los playoffs. Ese equipo tenía 22 años que no clasificaba. Desde que ganaron la Serie Mundial del año 93, no habían avanzado. Mi primer año en Canadá o en Toronto fue en el 2015 y justamente tuve la oportunidad de que el equipo avanzara nuevamente a los playoffs y fue algo fuera de serie. Fuera de serie. Recuerdo los 2 primeros juegos en el Rogers Center. Pierden los Blue Jays los dos frente a Texas. Yo dije, ya, se acabó todo. Texas va a liquidar la serie ahí en su casa. Y no, igualan la serie a 2 y la serie regresaba a un quinto juego en Toronto. De verdad que sacando un Caracas Magallanes, por supuesto, son dos cosas totalmente diferentes, cómo se viven, pero fue una locura esa ciudad. El Rogers Center está en todo el centro de la ciudad, en pleno centro económico y estaba prácticamente paralizada la ciudad, todo full, todo vendido. El estadio tenía 50,000 personas. Y no sé si recordarás este juego, en la séptima entrada se fue arriba a Texas con una carrera que anotó el venezolano Rougned Odor de una manera muy poca vista. Lanza Russell Martin la pelota al pitcher, le golpea al bate del coreano y la vivencia de Odor, que estaba muy metido en el juego, corrió hacia el plato y anotó la carrera. Vi también en un momento algo que no me imaginaba ver, pues, o sea, tú ves, uno tiene la idea de que los canadienses son personas muy pacíficas, tranquilas, educadas, y en ese momento empezaron a tirar vasos y cosas al terreno, y tú dices, wow, cuando tú crees que ya lo has visto todo y te llega eso, te asombras, pues, el descontento de la gente. Luego viene esa paja de la séptima entrada en la cual hay el rally con el jonrón del backflip de Bautista y es una sensación increíble. Todavía tengo el video por allí
y de vez en cuando lo veo y digo, wow, o sea, impresionante, impresionante. Increíble. Después de esa etapa, fueron 2 años, ¿verdad? Que tuviste esa etapa asistiendo a los Juegos de Toronto. Fueron 3 temporadas, de las cuales Tres dos temporadas. los Blue Jays tuvieron la oportunidad de avanzar a postemporada, ambas a la final de la zona americana, o sea, a, sí, a la final de la zona americana, y lamentablemente no pudieron llegar a la Serie Mundial. En 2015 perdieron contra los Reales de Kansas City y en 2016 frente a los Indios de Cleveland. Pero fueron dos experiencias, o los 3 años, porque incluso en 2017 que no avanzaron, de verdad tuve la oportunidad de hacer también buenas entrevistas y me sirvió de mucho aprendizaje. Pregunta sobre después la situación lo que ocasionó ese bat flip con la jugada de Odor que le pega a Bautista en ese slide que se tira a Bautista en segunda después. Sí, eso fue ya para 2016, recuerdo el último juego que tienen los Blue Jays frente a los Rangers de Texas, les tocó jugar en Arlington. Y es cuando sucede este altercado que hasta hace muy poco Bautista dijo que no había tenido la oportunidad de hablar nuevamente con Odor, pues. Y de hecho, cuando va Odor en la primera serie de playoff en 2016, porque se vuelven a ver en la serie divisional, esos dos equipos, los periodistas atacaron a Rougned de una manera increíble, increíble. O sea, no es porque sea paisano de uno, pero lamentablemente, o sea, caen en el amarillismo, en querer que la persona diga cosas que no quiere decir y por ahí se agarran Claro. para hacer una nota amarillista, digamos así. Y sí, o sea, todo el público pitó Odor en ese turno, también lo tengo grabado y wow, o sea, fue muy fuerte, pero ahí es donde quiero destacar la madurez de Odor, un pelotero todavía joven para ese entonces, y la verdad con la madurez que asumió ese momento es de admirar porque no es fácil ir a jugar a un estadio frente a 50,000 personas que te van a abuchear, tener que responderle a todos esos periodistas que te van a atacar, por supuesto. Estamos hablando de que los Blue Jays son el único equipo en Canadá. Y cuando yo iba a cubrirlos durante la ronda regular, iban 12, 14 periodistas, cuando mucho. Pero en playoff estamos hablando que iban el triple, más de 35, casi 40 periodistas o hasta más. Te digo de periodistas de medios impresos, sin meter cadenas de radio y televisión. Entonces estamos hablando que toda esa cantidad de periodistas atacando a Rougned Odor, haciéndole la misma pregunta una y otra vez, pero formulada de una manera diferente. Entonces hay que tener madurez para saber asumir este momento y tener también la cabeza fría para jugar en el terreno. Increíble. Después de esa etapa te toca irte a México, ¿no? ¿Y cómo se presenta esa primera oportunidad con la Liga de México de verano? Mira, para el año 2016 ya yo estaba buscando opciones fuera de Canadá debido a que, bueno, no se me hacía muy viable la manera en cómo tenía para permanecer allá en ese país. Tenía que hacer college y todo este tipo de cosas que realmente eran muy costosos, pues. Entonces empecé a buscar opciones y siempre México estuvo en mi radar por varias razones. Primero, porque hay béisbol todo el año. Esa es una de las primeras, o sea, por eso puse mi ojo aquí. Es un país latino, por más que sea, maneja la misma lengua que nosotros, aunque tenga ciertas culturas diferentes, pero tenemos el mismo idioma, tenemos cosas similares, entonces yo dije, México es una muy buena opción. Se me había presentado una oportunidad en 2017, a mediados de 2017, estando allá, que uno de los jugadores me ofreció que venir aquí a trabajar y por allí yo me lo fui creyendo, pues me lo fui creyendo y dije, ¿por qué no? Entonces acepté esa invitación. Lamentablemente no se concretó nada en esa ocasión de esa propuesta que me habían hecho. Y bueno, estando ya aquí en México, en Guadalajara exactamente, empecé a buscar oportunidades ya para la Liga de Verano. Yo llegué en octubre de 2017, ya todos los equipos de invierno, los 8 equipos tenían su staff listo, entonces no me quedó de otra.
que empezar a buscar para la liga de verano. Toqué ciertos equipos y uno de los que me llamó la atención era Sultanes de Monterrey, por supuesto, por la trayectoria que tenía, y fue uno de los que me llamó. Entonces, me reuní con su vicepresidente, me entrevistaron, y bueno, aquí estoy ya con 2 años en la organización, gracias a Dios. ¿Y cuál fue el primer cargo que te tocó desempeñar en la organización? Mira, yo llego, Ramón, y me oferto como periodista, como eso es lo que soy, pues, o sea, eso es lo que estudié, a pesar de todo lo mucho o lo poco que pueda saber de béisbol, eso fue lo que estudié y era mi carta de presentación. También eso fue en lo que me desempeñé en Toronto, como un reportero, haciendo entrevistas, podía hacer como hosts en programas de televisión, ese tipo de cosas, porque esa es otra de las cosas que te voy a hablar más adelante aquí de este equipo, cómo yo lo veía muy similar a los Blue Jays, pues, guardando las distancias, por supuesto. Entonces, me hacen la oferta de trabajar como generador de contenido y de comentarista en las transmisiones. Y yo dije, perfecto, de verdad me agradó lo que me plantearon. Y así empecé, redactando las notas para la página web, haciendo entrevistas para las redes sociales. En los juegos de gira me tocaba hacer la transmisión o comentar con Eduardo Ríos, que es nuestro cronista oficial, los juegos de radio. Entonces, y allí poco a poco me fui empapando de cómo era el béisbol mexicano, porque es totalmente diferente, o sea, es algo distinto a lo que tú ves, no es muy comercial, por ejemplo, para nosotros, los venezolanos, y poco a poco me fui empapando, me sirvió de mucho aprendizaje ese primer año, y tenía mucho contacto con el vicepresidente, o sea, mucha comunicación, digámoslo así, y recuerdo estando en la final, le hice varios comentarios en la primera final, ese primer año aquí en México, se jugó algo atípico. Por primera vez en la historia del béisbol mexicano se jugó como el fútbol, 2 torneos. El torneo de primavera y el torneo de verano. En el primero tuvimos la oportunidad de ser campeones en la zona norte y cuando fuimos a la final absoluta perdimos en 7 juegos contra los Leones de Yucatán. Para ese momento yo le hablo al vicepresidente y le digo, mira, este equipo de Yucatán nos ganó por esto, por esto y por esto. Lamentablemente no pudimos ejecutar por esto y más o menos le iba diciendo cosas sin ninguna intención, solo con la intención de aportar y querer buscar la manera de hacer esos ajustes en el equipo. Entonces siempre que veía algo le decía, ya después él me empezaba a consultar ciertos jugadores, yo le daba mi punto de vista. Cuando termina el segundo torneo, que afortunadamente fuimos campeones, él me hace la oferta de querer pasarme al departamento deportivo, porque teníamos otro compañero allí que ya lamentablemente no está, Carlos Chapa. Le preguntan que si yo puedo estar allí y él dijo, sí, sí, él me parece el indicado para ese puesto. Entonces, porque pensaban buscar una persona por fuera, pero Carlos Chapa consideró que era más fácil conseguir a una persona para hacer entrevistas que a una persona que pudiera aportarle en la rama de estadística, sabermetría y cómo codificar una aplicación que más adelante te voy a contar cómo estamos trabajando en ese sistema. Entonces, así es como me voy a conocer dentro de la organización. Perfecto. Cuéntanos ese ingreso en la parte de sabermetría del equipo. ¿Tenías algún conocimiento previo de esa área o ese nuevo mundo del béisbol? ¿O fue algo que ya cuando entraste al equipo ya te venías empapando de ese tema, no? Mira, no, desde hace años, bueno, la sabermetría ya tiene años en el béisbol, por supuesto, en grandes ligas es cuando tiene el boom. Pero te hablo que la sabermetría, cuando uno se pone a indagar, a investigar, viene mucho antes de la famosa película de Moneyball y todo este tema de Billy Bean. Entonces, ya uno, con el pasar de los años, va estudiando un poco más. Yo sí conocía, cuando estaba allá en Venezuela, de hecho hice un curso de anotación y también le incluyeron sabermetría a ese curso, ponencias y todo ese tipo de cosas. Siempre me han gustado los números, siempre quise estudiar esta carrera porque como te mencioné anteriormente, me llamaba mucho la atención el tema del periodismo deportivo y todo eso, pero los números siempre me llamaron la atención
Y en el béisbol es algo indispensable, es fundamental manejar los números, es lo más exacto que hay, es lo más exacto para evaluar un jugador. Tú no te puedes ir 100% por los números, por supuesto, pero es imposible que tú veas a un jugador todos sus turnos o todos sus juegos. No hay manera de cómo, al menos que lo sigas todos los juegos. Pero lo más exacto para evaluar un jugador, sin duda que van a ser los números. Entonces, me fui empapando poco a poco de estas nuevas estadísticas de cómo evaluar a jugadores, que cada día surgen nuevas maneras y parámetros para cómo evaluarlos, pero es lo que te digo, uno busca la manera de cómo ir aprendiendo e irse involucrando en este mundo de la sabermetría. Y cuéntanos, o sea, esos reportes o ese análisis que tú levantas, se lo haces llegar a los managers, a los cuerpos técnicos. Eso tiene que trabajar un poco de la confianza, ¿no? O sea, lo que es llegar y que los managers confíen en lo que tú estás viendo y que ellos tomen eso como base para llegar a los jugadores, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Mira, muy buena la pregunta, Ramón. Yo desde el primer año que estuve en la organización, como te decía, viajaba con el equipo porque hacía las entrevistas y porque estaba en el circuito radial. Entonces, mi personalidad también de así de ser sociable, extrovertido, llegué al cuerpo técnico, Roberto Kelly, Lino Connell, todo el cuerpo técnico de los Sultanes, pues, que afortunadamente ha sido el mismo desde que yo llegué hasta la actualidad. Entonces, Imagínate. me empiezo a ganar la confianza de Roberto cuando todavía trabajaba en la parte de comunicaciones. Ya cuando me pasan a lo deportivo, ya yo le empiezo a hablar y a decirle, mira, yo voy a estar en este departamento, cualquier cosa estoy a la orden, siempre dándole a entender o darle la comodidad a ellos, porque ese es un gran problema que surge también con este tema de la sabermetría. Si no hay una buena comunicación entre el cuerpo técnico y las personas que desarrollan estas herramientas, lamentablemente no va a funcionar. Nadie es dueño de la verdad, o sea, yo soy partidario de que esto no se puede ejecutar con personas radicales. O sea, si tú eres sabermétrico, sí, puede serlo, pero tienes que entender que las personas que están en el terreno son las que van a tomar la decisión. Es mi opinión. En Grandes Ligas sabemos que hay equipos que ya todas las decisiones vienen desde tus oficinas. Pero te hablo del caso de México, como trabajo yo aquí, yo no le voy a decir jamás a Roberto Kelly qué es lo que él debe hacer. No, él es dueño de todas sus decisiones junto a su cuerpo técnico. Mis herramientas son para ayudarlo a él a tomar mejores decisiones, complementar lo que él ya sabe, su instinto, toda la experiencia que tiene. Estamos hablando de un tipo que tiene 55 años y tiene más de casi 40 años como profesional, o sea, más de lo que yo llevo de vida, mucho más. Entonces te puedo decir Claro. que yo no le voy a decir algo que quizás él no sepa. Yo lo que voy es a complementar mi trabajo con lo que él ya sabe para que pueda aplicarlo en el terreno de juego. ¿Cómo haces para que los peloteros vean que esas herramientas lo van a ayudar a ellos a mejorar su rendimiento y que no es algo que algún numerólogo está chequeando en una computadora que nunca ha jugado pelota en su cabeza, como lo dicen algunos peloteros? ¿Cómo hace para que ellos logren entender o apliquen ese tipo de ajustes que se están viendo en los números, pues? Mira, tocas algo muy importante porque de verdad no es fácil por cómo se mete la sabermetría en el béisbol, como te dije, en Grandes Ligas ya es algo que todas las organizaciones lo manejan. Y lidiar con eso, con los jugadores, yo me la llevo afortunadamente muy bien con ellos. Y como te digo, lo que yo busco es que ellos lo vean como un complemento. O sea, yo no le voy a cambiar nada, ni le voy a decir tienes que hacerle swing al primer picheo, o tienes que dejar pasar dos picheos y batear con dos strikes, no pueden, nada de eso, como a lo mejor otras organizaciones sí lo harán. Yo, por ejemplo, desde el año pasado somos la única organización, o fuimos la primera, en todo el fútbol mexicano en tener un sistema de videos que con solo un clic tú podías revisar cada jugada de ese jugador. Te hablo cómo se maneja este sistema. Yo era el encargado de codificarlo, ¿verdad?
Empieza el juego, play ball, 0-0. Entonces tú colocas 0-0, presiona primero el nombre del pitcher, pum, 0-0, lanzó una recta, presionas recta, qué resultado tuvo ese lanzamiento, strike, bola, foul, lo codificas y así. Entonces tú mediante un clic puedes ver todos los lanzamientos de ese pitcher en 0-0. Ya puedes tener una idea de cómo te atacan ellos, si hacen swing al primer lanzamiento, si batean en conteo, ese tipo de cosas. Entonces, ese es el sistema más innovador que podemos tener en estos momentos de ayuda para los jugadores. Y es algo muy, digamos, está muy nuevo todavía. No lo tenemos todavía al 100%, pero es algo que con el pasar del tiempo vamos a ir mejorando. Y yo digo que va a ser una herramienta fundamental en los próximos 5 años aquí en el béisbol mexicano. Una de las cosas que ha pasado en Grandes Ligas es que analizan antes de lo que, cuando llega el juego ya prácticamente todo está escrito en video y todo está analizado. ¿México ha llegado a ese punto o todavía está en el momento de análisis individual de por pelotero, por equipo, que mejore tu rendimiento del equipo, pero no a los contrarios? Mira, te digo, la diferencia, yo no tuve la oportunidad de trabajar con una organización en Grandes Ligas. Si bien estuve 3 temporadas allá en el ámbito como corresponsal, te puedes enterar y puedes observar algunas cosas que por supuesto no la vas a hacer estando en otro lugar. Pero nunca va a ser lo mismo que trabajes directamente con la organización, como he tenido la oportunidad aquí en México. Te hablo por México y son muy pocos los equipos, muy pocos, contados con una mano, me sobran dedos de una mano, para decirte cuántos equipos aplican realmente la sabermetría en la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, siento que estamos en una diferencia abismal con las grandes ligas. Como te digo, los 30 equipos de las grandes ligas manejan estos sistemas, unos más que otros, por supuesto, pero en México sin duda que todavía estamos muy crudos en este aspecto. O sea que tu análisis va enfocado al rendimiento de los jugadores, pero no analizas al contrario, al rival. Perfecto. Sí, parte de mis reportes, o sea, yo creo que más me enfoco en el reporte del equipo contrario. Te hablo en un nivel de promedio de los demás equipos de los 16. Te puedo decir que 4 o 5 son los que hacen ese reporte o esa evaluación previa. Yo antes de cada serie, por ejemplo, aquí en México se juegan 6 juegos semanales en la Liga de Verano, te hablo. Y son los 6, por ejemplo, esta semana de martes a domingo vamos a estar jugando aquí en Monterrey. Juegas de martes a jueves una serie de 3 juegos contra un equipo y de viernes a domingo contra otro equipo. La semana siguiente, así lo mismo, pero de visitante. ¿Qué sucede? Yo los lunes trataba de tener todo listo para el martes cuando llegara Roberto Kelly y todo el cuerpo técnico, tenerle ya todo listo del equipo contrario. De primera, noveno base, los últimos 3 juegos de esos bateadores, los últimos 3 juegos de los lanzadores y abridores que nos íbamos a enfrentar. Es mucho video. Yo digo que yo soy más de lo visual, más de irme por los números. Sin duda tienes que analizar los números. Yo se los entregaba, por supuesto, pero veía mucho el desempeño en videos de esos jugadores y por supuesto el lanzador al cual nos íbamos a enfrentar. Y ese análisis que tú haces durante los juegos, cuando te toca analizar a futuros jugadores que pueden ingresar a mitad de temporada o a una temporada muerta, ese es el mismo análisis que tú llevas en esa base de datos que tú tienes, te sirve para saber qué peloteros son que pueden ser útiles para el equipo. Mira, sí, por supuesto, o sea, yo guardo todos esos reportes, tengo un archivo en mi computadora de todos esos reportes, pero nos ha tocado poco en el sentido de que, por ejemplo, esos reportes son de jugadores que ya están jugando en la Liga Mexicana, ¿verdad? Entonces, para tú traer a uno de esos jugadores tiene que ser por vía cambio. Entonces, el trabajo más fuerte es evaluar a jugadores que vienen de otras ligas, sea el caso de extranjeros o ese tipo de jugadores que están en ligas independientes o en ligas menores. Si quieres traer, tienes que buscar material más allá de los números para poder verlos y evaluarlos. Porque, como te digo, no me gusta dejarme llevar solo por los números. Prefiero ver videos, a lo mejor un tipo que te lanza 92 millas, 93 millas, no tiene la capacidad de tirar los lanzamientos en donde uno busca que los lance. Entonces ese tipo de cosas influyen mucho. También la Liga Mexicana varía
bastante dependiendo la zona. Por ejemplo, los Sultanes juegan en el norte, la pelota se dice que vuela más aquí por la altura. Cuando vas al sur es otra manera de cómo tratas de evaluar a los jugadores por los terrenos. Son parques en su mayoría para lanzadores. Entonces, un pitcher que tiene Claro. actividad por debajo de 3 en el sur te puede llamar la atención, pero un pitcher que tiene efectividad por encima de 3 en el norte ya es, digamos, wow, o sea, tienes que tomarlo en consideración porque es más complejo lanzar en el norte que en el sur. Bueno, si uno se pone a detallar, pocos equipos tienen esa capacidad de análisis, ¿no? De análisis y de herramientas para analizar los jugadores. Puede ser a futuro una herramienta que tú tengas una ventaja sobre el resto de analizar a jugadores de la misma liga que a lo mejor no están valorados al nivel que deberían estar, solamente porque no tienen imagen o no tienen ese renombre, pero los números cuando tú los lees y tú te das cuenta de cómo están en la sabermetría, te pudieran servir a futuro para conseguir, como se dice, un mango bajito, pues. Sí, una muy buena pregunta, Ramón. O sea, como te digo, aquí la Liga Mexicana de Béisbol tiene 16 equipos y lamentablemente algo que tengo que decir negativo de esta liga es que prácticamente antes del inicio de la temporada ya tú sabes cuáles van a ser los 4 clasificados del norte y los 4 del sur. A excepción de alguna sorpresa que tú digamos, pero es algo muy predecible, digámoslo así. Entonces, ahorita esos jugadores de la mitad de la tabla para abajo no tienen, digamos, la misma exposición o el mismo protagonismo que los jugadores de equipos grandes, equipos llamativos. Entonces, a esos jugadores le ponen un ojo para evaluarlos también, pero tienes que como te digo, evaluarlo en videos. Si a lo mejor el tipo te batió sobre 300, pero ¿cuántos hits te dio? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? No es lo mismo dar un hit con un juego 10-0, abajo o arriba, que dar un hit con un juego 3-2 o 4-3. Entonces, ese tipo de situaciones también tienes que verlas, pues. Y lamentablemente los números no te lo van a decir. Entonces, yo Claro. busco ese tipo de cosas también, ir más allá de lo que me digan las estadísticas generales, pues. Perfecto. Una cosa, ¿sabes qué? Bueno, la MLB ha evolucionado y se ha puesto más difícil para los peloteros que pasen de los 30, 31 años, que pasan su edad prime. ¿Cómo eso ha impactado la Liga de México? Han migrado muchos peloteros que han sido de renombre a la liga porque no tienen una chance en la MLB y no quieren jugar ligas menores. Mira, yo desde el punto de vista como aficionado o como persona que trabajo para una organización, lo veo como positivo. Positivo porque sin duda vienen peloteros de muy buen nivel a una edad que todavía les queda mucho por jugar. Entonces la liga ha agarrado más nivel. La liga sin duda ha tenido jugadores hasta el año pasado. Vino Chris Carter, Eric Aybar, Francisco Peguero, Félix Pérez, te puedo decir de muchos. O sea, un Ramiro Peña, varios jugadores que ya no tienen oportunidad de jugar en grandes ligas, se les hace cuesta arriba jugar en ligas menores, sabemos por los salarios que tienen que pasar. Entonces, vienen al béisbol mexicano en donde van a percibir una buena cantidad de dinero y eso sin duda aumenta el nivel. ¿Qué está pasando? Que lamentablemente esos jugadores jóvenes ya cada vez se les cierra un poco más la oportunidad porque antes tú veías que los equipos podían debutar a jugadores a los 20 años, 19 años, ya hoy por hoy no, es muy difícil. Solo esos equipos de la mitad de la tabla para abajo son los que hacen ese experimento porque ya saben que a mitad de temporada ya están descalificados, no van a tener oportunidad, entonces se la juegan dándole juego a ese tipo de jugadores para desarrollarlos y en una futura oportunidad tener un cambio de esos jugadores, pero sí se le está cerrando un poco las puertas a los mexicanos, pero sin duda la liga ha agarrado mucho más nivel. Y en tu cargo, en tu etapa, te toca tocar puertas a jugadores que tú ves que en grandes ligas ya se les está acabando su oportunidad y que ya cada vez están jugando menos. Es como el momento de atacarlos y decirles, epa, aquí hay una opción, en vez de jugar AAA, ¿por qué no te vienes con nosotros? Sí, claro, claro, por supuesto, esa es nuestra labor.
En ese entonces, el año pasado, me apoyaba muchísimo con Carlos Chapa. De hecho, él era uno de los más encargados en esa área. Yo, como te dije, me dediqué más al tema de las estadísticas y trabajar de la mano del cuerpo técnico. Y él, que el primer año estuvo en los reportes y todo este tipo de cosas, ya pasó a escautear más jugadores. Pero sí, a veces me consultaba a jugadores y me decía que qué opinaba al respecto de de alguno de ellos, pues. Aquí en México hay una regla que desde hace algunos años le permite a los jugadores mexicoamericanos jugar aquí como mexicanos, ¿verdad? No ocupan una plaza de extranjeros. Entonces, hay muchísimos en los Estados Unidos, muchos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los equipos? Buscar ese negocio, buscar peloteros que no vayan a tener una larga carrera en las grandes ligas. El caso, digamos, de Eddie Gamboa, que ya está aquí en México jugando con nosotros. Te puedo decir Alex Mejía, que es el campo corto de los Acereros de Monclova. Varios peloteros que tienen descendencia mexicana. Entonces tú buscas escautearlos y lo firmas. Entonces ya le dices que en el momento en que ellos ya no tengan oportunidad de jugar grandes ligas o en Asia, que sin duda todavía sigue siendo más atractivo jugar en Asia que en México por los Claro. salarios, obviamente. Entonces esos jugadores ya van a venir contigo aquí a México. Entonces es algo sumamente interesante que se está haciendo muchísimo ahorita. Los equipos grandes también, te digo, ese es el gran problema del béisbol mexicano, que los equipos grandes son los que tienen esta oportunidad, porque son jugadores que tú no los desarrollas, entonces tienes que darle un bono al momento de firmarlo. Y dependiendo, por Claro. supuesto, el valor que tuvieron en grandes ligas va a ser el monto del bono. Te puede ser desde $40,000 hasta, ¿qué te puedo decir? 80, $100,000. Estamos hablando que equipos de la mitad para abajo lamentablemente no pueden costear ese tipo de bonos. Increíble eso. Y en los peloteros de esa jerarquía ven a esa liga como una manera de mostrarse en una liga alterna para ver si vuelven, o es que ya lo ven como una salida que ya su carrera va para otro lado, pues. Mira, sí, yo te digo, a esta liga, como te digo, tiene muy buen nivel, pero sí, ya lamentablemente muchos se resignan ya al estar aquí, ven como llegar a las grandes ligas algo inalcanzable, o sea, pero te puedo hablar de jugadores jóvenes si tienen mucha oportunidad. Nosotros tuvimos el año pasado un lanzador, Juan Gámez, muchacho con un brazo increíble, 96, 97 millas constantes, con movimiento. Entonces tú dices, wow, fue firmado por los Cachorros de Chicago. Entonces, sí hay oportunidades de subir. El año pasado, ahorita estoy tratando de recordar el nombre de un jugador que estuvo con los Tecolotes de los Dos Laredos. Pasada o empezada la segunda mitad, se lo llevaron los Tampa Bay Rays, estuvo en ligas menores y pum, lo tuvieron en agosto y jugó playoff con los Tampa Bay Rays. Y el tipo en la celebración lo entrevistaron. Ahorita te voy a decir el nombre, voy a tratar de conseguirlo. Lo entrevistaron y decía que era algo increíble, ni él lo podía creer. Un mes y medio atrás estaba jugando en México, cuando ya parecía el final de su carrera, y un mes y medio luego está disputando los playoffs de las grandes ligas. Entonces, algo increíble, increíble. Johnny Davis, dicen por ahí. Ese mero, dice Eduardo Brizuela, saludos para él. Ese mismo. Bateador zurdo, mucho contacto, sí. Una cosa, en el invierno, es otro tipo de béisbol, pero es un béisbol donde los equipos de grandes ligas como que se vuelven aliados de los equipos de las ligas de invierno, porque permiten desarrollo de peloteros para que vean más innings, ¿no? ¿Cómo le fue con esa nueva experiencia que tuvieron? Mira, sí, nosotros, Ramón, tuvimos la oportunidad, fortuna, no sé cómo llamarlo, de ser el primer equipo en todo México en jugar en la Liga Mexicana de verano y en la Liga de invierno al mismo tiempo. Eso es algo que no se había visto jamás en más de 80 años de béisbol en este país. Se nos presentó la ocasión el año pasado con el regreso de los algodoneros de Guasave, no podían quedar equipos impares, y bueno, Monterrey levantó la mano y ganó la plaza. Esta liga es una liga que te digo, de muy buen nivel, muy pareja.
No te voy a decir que es mejor que la de verano porque ahí sí difiero. Para mí las dos ligas tienen muy buen nivel, pero si tú me preguntas cuál liga es más pareja, cuál liga es más emocionante, cuál liga sus aficionados se vuelcan más a los estadios, te tengo que decir que la liga de invierno. La liga de invierno se juega en prácticamente en dos ciudades, perdón, en dos estados, Sinaloa y Sonora, que son los dos estados más beisboleros de la República. Son 10 equipos desde el año pasado con el ingreso de Monterrey y Guasave. Y de esos 10 equipos, 7 están entre esos dos estados, Sonora y Sinaloa, imagínate. Y estamos hablando Imagínate. que la temporada dura 3 meses. Entonces, por supuesto que la afición siempre está hambrienta de ver juegos. Pero respondiendo a tu pregunta, sí. Yo digo que eso fue algo que nos afectó mucho porque la noticia nos las dan a finales de enero de que íbamos a formar parte de la Liga Mexicana de Béisbol y nos toma de sorpresa. Nosotros prácticamente estábamos preparando la liga de verano que iniciaba en abril, preparando el spring training y todo esto. Entonces, no nos ocupamos de lleno a la liga invernal. Se da en mayo el primer draft de jugadores de reserva, ¿verdad? Y ya ahí empezamos a darle forma al equipo, pero ya todos sus equipos, o sea, los equipos de invierno, Ramón, se arman en los campos de entrenamiento en los Estados Unidos. Y por allí hay varias personas que pueden estar conectadas y no nos van a dejar Claro. mentir. Y es ahí cuando se gana un campeonato. Me la llevo muy bien con Lino Rivera, manager campeón de la Serie del Caribe. Él fue nombrado manager a finales de enero del año 2019 de los Toros del Este. Y desde febrero empezaron a estructurar ese equipo. Fueron campeones en la Liga Dominicana y luego campeones en la Serie del Caribe. Entonces, ahí es donde tú ves que no es un trabajo de 2 meses o 3 meses, no es un trabajo de todo un año para ser exitoso. Y más nosotros estamos empezando, somos un equipo de expansión y necesitamos prepararnos desde muy temprano. Tenemos que hacer relaciones con los equipos. La venida de los equipos de grandes ligas aquí a Monterrey nos ha servido mucho. Tener como aliados los Astros de Houston, los Atléticos de Oakland, nos ha servido para contactar a esas directivas o esas gerencias para que nos presten jugadores. Fuerte, ¿no? Y ese instinto que, bueno, toda esa experiencia que tuviste viendo juegos en Venezuela, conociendo peloteros, de verlos ligados en toda tu vida, en tu equipo, viéndolos en Caracas, Magallanes, ¿te ha tocado como recomendar a alguno en la liga de verano? Mira, yo me acuerdo que le iba bien, ¿por qué no lo traemos? Ese tipo de cosas, ¿te ha tocado hacer? Sí, recuerdo un caso muy reciente del año pasado. Estábamos buscando un relevista que nos se nos lesionó, no recuerdo quién se nos lesionó, pero estábamos buscando un lanzador para las entradas finales y surgió la opción de traer a Gregor Infante. Entonces me lo nombra mi jefe Miguel Flores y yo le dije con los ojos cerrados. Recuerdo las actuaciones de él, o sea, un lanzador fuera de serie en la liga venezolana con mucha potencia. Lamentablemente no ha tenido esa suerte por las lesiones y otras circunstancias, no se ha podido establecer en las grandes ligas. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en Toronto, me habló un poco de su historia y vi cómo ve el juego, la capacidad que tiene más allá de cuando está fuera de la lomita y de verdad que me llamó la atención. Entonces, uno también tiene que ser muy cuidadoso cuando va a recomendar un pelotero y por eso sí, Claro. sí dije que con los ojos cerrados él me parecía una muy buena opción. Lamentablemente, ya cuando se hizo el contacto con él, un par de días después, a punto de cerrar ya la negociación, le dio hepatitis. Y lamentablemente sí, ocupábamos al relevista que viniera de inmediato. Y tú sabes que este tipo de enfermedad, una recuperación es de por lo menos 2, 3 semanas, entonces se nos cayó esa negociación, pero la verdad era un pelotero que me hubiese gustado tener y no se pudo. Después de allí trajimos un panameño que, wow, hizo un excelente trabajo, un zurdo Alberto Baldonado, no sé si te suene. De hecho, acaba de conseguir contrato para ligas menores con los Nacionales de Washington, un zurdo de 6'4", con 96, 97 millas. Fue campeón con los Tomateros de Culiacán en el béisbol invernal y la verdad que es una muy buena opción. Otro que... Carlos, te quedan 20 segundos.
¿qué le recomiendas o qué le dirías a la gente que quisiera hacer lo que tú haces? Wow. Y en 20 segundos. Bueno, ¿qué le puedo decir? O sea, que la sabermetría no lo es todo. Nadie es eh, Vamos a esperar que se conecte porque en verdad esa pregunta es muy interesante y es importante que la gente pueda conocer. aquí estamos, aquí Sí, en estamos, verdad aquí estamos, aquí estamos. me agarró la hora, pero pensé que me quedaba un poquito más. Se No, agarró pero por el brazo. en verdad, es importante terminar de poner todo lo que queríamos hacer en esta entrevista, no limitarnos, y extendernos un poquito más porque hay mucha gente que quisiera explorar ese mundo de estar presente en un equipo de organizado, a lo mejor no tiene las capacidades de ser pelotero y piensa que esa es la única forma de estar asociado al béisbol. Entonces, nos parece interesante que nos digas qué le dijeras a esas personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de firmar, pero ¿cómo, qué le dijeras? ¿Qué le dijeras ahí? Mira, como tú dices, Mira, Ramón, como tú dices, Ramón, para todos esos jóvenes para todos esos jóvenes que tienen el sueño que de tienen el trabajar en sueño una de trabajar en organización, una organización, ya va, que se escucha como con para eco, que ¿me se escuchas escuche como bien? con eco. Sí, habla para ver. A ver, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchas? Sí, Sí, se escucha como eco. Se escucha como eco. ¿Tú tienes déjame cerrar acá. No sé si es la computadora Sí, se que escucha como está. eco. Sí, se escucha como eco. Déjame cerrar acá para ver. ¿Me ¿Ahora? escuchas? Ahora Sí, sí, te escucho sí, perfecto. te escucho perfecto. Ah, El bueno, tema es que me perfecto. escucho yo. El tema es que Ese me es el escucho tema. yo. Ese es el tema. No, pero muy poco, muy poco. En verdad Ok, no se escucha Ok, casi. ok. ok. Bueno, te comentaba que sí, Bueno, es te una gran comentaba que sí es oportunidad una gran y oportunidad mi mayor y consejo mi mayor consejo es aprender es aprender herramientas herramientas de cómo las de aplico cómo con mi la equipo aplico con mi equipo y por supuesto, y por nunca supuesto buscar no, un nunca que buscar ha lo sido mi que ha sido insistencia mi de decir, insistencia de decir, es para poder aplicar para poder de la aplicar mejor manera estas de la mejor herramientas. manera estas herramientas. Siempre me gusta ver el juego, Siempre me gusta ver el sencillo, juego. Sencillo. estar en el estadio, Estar porque en el estadio en una porque transmisión nunca te en una vas a dar transmisión nunca cuenta te vas a dar cuenta cómo arman una cómo formación arman una especial, formación le especial, juegan ciertos le juegan jugadores. ciertos jugadores. Ese tipo de detalles Ese tipo siempre de me gusta detalles siempre notarlo y me gusta notarlo, llevarlos para me gusta darlos llevarlo para en el darlo momento que me voy a dar en el cuerpo el técnico. lugar al cuerpo técnico. Otro consejo que le puedo Otro dar es consejo que le puedo dar es el béisbol el no, béisbol ya no, está. ya Nadie está. va a Nadie va inventar a inventar algo nuevo del béisbol, algo digámoslo nuevo del así. béisbol, digámoslo así. Entonces no puedes ser Entonces radical, no puedes ser radical, muy cuidadoso muy cuando cuidadoso vas a hablar cuando con vas a este hablar tipo de con personas, con este cuerpo tipo de técnico personas, con para el cuerpo transmitirle Creo esa que, para información. transmitirles la información. creo que hay un tema con tu celular. A ver, A ver, si es que se escucha ahora, ahora sí. Ajá. Ahora sí, ahora Bueno, eso sí. que te mencionaba, que es muy importante la comunicación que pueda tener esa persona con el cuerpo técnico. No sé si es por mi vocación o por mi carrera de ser licenciado en comunicación. Siempre he tenido buena comunicación con el cuerpo técnico. Te hablo desde el manager en la Liga de Verano, Roberto Kelly, como también Omar Rojas en el invierno. Siempre buscaba mantenerme en comunicación con ellos y darle lo que ellos me pedían. ¿Sabes? Y también buscar la manera de irle metiendo algunas herramientas. Son personas que están abiertas, eso es muy importante, muy importante que estén en la misma sintonía, tanto la gerencia como el cuerpo técnico. Y ya ellos se encargarán de cómo
pasarle esa información a los jugadores. Como te digo, hasta el momento, por ejemplo, en los Sultanes de Monterrey, que es mi caso, nosotros no tenemos contacto directo con el jugador, o sea, de sentarnos, por ejemplo, con el pitcher y catcher del día y le decimos, mira, este es el plan de trabajo. No, yo le paso el plan de trabajo al cuerpo técnico, bien sea al manager y al pitching coach, y él es el que se encarga de hacer el meeting previo, ¿verdad? Se sienta y planifica con lo que yo le di, más lo que ellos han trabajado, preparan el juego. Pero sí me gustaría en un futuro ir quizás aportando un poco más, siento que se puede ayudar un poco y es algo que puede ser benefactorio para la organización. Cuéntanos, ¿tienes alguna meta aparte? ¿Te gustaría incursionar en una oportunidad que te pueda aparecer en una organización de béisbol de los Estados Unidos? Mira, sí, como te digo, wow, las grandes ligas son el sueño de todas las personas. Por el momento no lo tengo tan presente porque tengo otros planes. Tú sabes cómo está la situación en nuestro país. Para mí, ahorita una prioridad es sacar a mi familia de allá y siento que México es... tengo más oportunidad de hacerlo, de traerlos para acá, que hacerlo en los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que esa es mi primera meta. Ya después de allí, ver qué puede trascender. Tengo 30 años de edad, me considero todavía joven. Siento que todos los días puedo ir aprendiendo un poco más y sumando experiencias para cuando te llegue ese momento estar preparado. Yo siento que las oportunidades le llegan a todo el mundo, a unos más que a otros, pero el problema no es que te llegue o no la oportunidad, el problema es estar preparado para cuando te llegue esa oportunidad. Cuéntanos de Roberto Kelly, panameño. Yo creo que muy poca gente sabe aquí el paradero de los peloteros o técnicos en dónde se encuentran y qué tan importantes son en el béisbol actualmente. Entonces, que tú nos comentes que el manager del equipo sea Roberto Kelly, eso deja muy en alto lo que es el béisbol panameño actual, ¿no? Mira, sí, yo siento, bueno, no he tenido jamás la oportunidad de ir a Panamá, tú nos puedes hablar un poco más de esto, pero el panameño en sí no valora mucho a sus jugadores, es la percepción que tengo. Y Roberto Kelly ha sido una figura fuera de serie en el béisbol panameño, te puedo decir que está entre los 5 mejores bateadores de ese país. Tuvo una exitosa carrera en Grandes Ligas, jugó con los Yankees de Nueva York, luego también incursionó aquí en el béisbol mexicano, una exitosa carrera como cuerpo técnico, estuvo 8 años con los Gigantes de San Francisco, ganó series mundiales con ese equipo, entonces siento que es una persona sumamente preparada y hablar con él es un aprendizaje total. Yo estoy sumamente agradecido de la oportunidad que tengo de trabajar al lado de una persona como él, porque como te dije, o sea, es un tipo que tiene más de 30 años en el profesional y cada vez que yo entro a su oficina me dice, cuéntame, ¿qué me tienes? O sea, ya eso te llena de confianza, pues, o sea, Claro. porque te da la sensación de que esa persona confía en lo que tú le estás llevando, confía en lo que tú le vas a decir, y si bien a lo mejor puede diferir de ti en ciertas cosas, él sabe que ese material lo puede ayudar en algún u otro momento. Entonces, la verdad que Roberto Kelly es un personaje fuera de serie, fuera de serie. Ojalá podamos tenerlo aquí por mucho tiempo. Y es un tipo que quizás hay personas que no lo ven con buenos ojos porque es serio, es un tipo con una formación, como te dije, jugó con los Yankees y el jugar con los Yankees te hace cambiar de todo punto de vista. O sea, tú te das cuenta con cuándo un jugador pasó por esa organización y cuándo no. O sea, desde un tipo con la rigidez que tiene, cómo se preparan, cómo te dan entrevistas. La verdad que es una organización fuera de serie que exige a sus peloteros más allá de lo que hacen en el terreno de juego. Te voy a poner una pregunta. Vamos a comenzar a salir de un poco de la Liga Mexicana. Si te hacen una oferta para estar en un equipo de la Liga Invernal de Venezuela, ¿tú la considerarías
en un mediano corto plazo? Wow. Depende de la situación en que esté ese momento el país. Como te digo, si me llega ahorita, no la voy a aceptar. A menos que sea una oferta muy, que tú digas, wow, es imposible rechazarla. Pero si me llega en estos momentos, no la voy a aceptar porque la verdad, o sea, sería regresar nuevamente para hacer vida en Venezuela y sabemos las condiciones que está el país y no me veo nuevamente viviendo en esas condiciones por los momentos. Entonces, si me llega en 5 años y Dios mediante nuestro país está en otras condiciones, por supuesto, o sea, ¿quién no va a querer estar en su país y trabajando en algo que te gusta? O sea, por supuesto la aceptaría. El clásico mundial. Creo que es un tema que es interesante debatir acá, un poco porque sé que ahí es un torneo diferente, ¿no? Es un torneo que se realiza en una época de la temporada donde todo el mundo viene llegando de un off-season y es difícil llegar a óptimas condiciones. Pero, ¿cómo puedes ver tú ahorita un equipo de Venezuela? Si yo te pediría a ti ahorita que tú me dijeras 5 jugadores que crees que son fundamentales que estén dentro del equipo para nosotros tener chance en el clásico. Mira, y te lo pongo como yo estructuro mis equipos. Para mí es fundamental la línea central. La línea central es algo fundamental y te digo, 5 peloteros, te voy a decir, el catcher tiene que ser para mí Wilson Contreras. La llave en la mitad del infield, en la segunda, Altuve, por supuesto, y en el shortstop, Gleyber Torres. Y en el jardín central, aunque algunos difieran de mí, para mí sería Ender Inciarte. Ender Inciarte, un jardinero central natural que lo ha demostrado en las grandes ligas, guantes de oro, te cubre muchísimo terreno hacia ambos lados, tiene una defensiva impecable y siento que para mí debería ser él. Y un quinto jugador, Miguel Cabrera. El liderazgo que tiene Miguel Cabrera y siempre le ha dicho sí a la selección, siempre ha estado allí presente, de verdad, y las ganas que puede tener, pudiera ser digamos, un despedir muy bonito para Miguel Cabrera en el caso de que Venezuela llegue a tener el campeonato en esa edición del Clásico Mundial. Duale, ¿crees que le ha faltado a Venezuela en los clásicos anteriores que no hemos conseguido lo que mucha gente espera? Mira, es difícil, o sea, es difícil, por tú lo mencionabas, se juega en una temporada o en una parte del calendario en donde los jugadores vienen del off-season, es difícil estar a tono, son casi 3 meses sin ver a un lanzador. Muchos de ellos, de los que están en el roster del Clásico Mundial, te hablo del caso de Venezuela, no juegan o no jugaron en esa ocasión béisbol invernal en esa temporada anterior al Clásico. Entonces es difícil llegar a tono. Muchos criticarán a Sojo, no es que yo lo defienda, pero los jugadores son los que te hacen el trabajo. Si lamentablemente, o sea, no te hacen el trabajo, muy poco chance tienes de ganar y te estás enfrentando a países también potencia en el béisbol. O sea, los 2 primeros clásicos sabemos cómo lo jugaron Japón y esos países asiáticos para mí tienen una ventaja en cómo ellos cómo reclutan a sus jugadores y la preparación previa que tienen para este tipo de torneos. No digo que en los países latinos, el caso de Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, no se preparen, sí, pero la mayoría de sus jugadores están en circuitos de grandes ligas, entonces es muy difícil la preparación que puedan tener los permisos, las restricciones, todo ese tipo de cosas influyen. Yo digo que este 2021 es una muy bonita oportunidad porque de verdad se puede juntar tanto un talento joven como de experiencia. Wow, te puedo decir de los que vienen en ascenso, te nombré Gleyber Torres, Wilson Contreras, Ronald Acuña Jr., también ya están jugadores establecidos, como es el caso de José Altuve, David Peralta, que ya tiene años también. Para mí, Eduardo Escobar tiene que ser otro jugador por varias razones, por lo que ha demostrado en los últimos años
y por la actitud que tiene. Pude compartir con él el año pasado cuando vino aquí a Monterrey, es un jugador y una persona fuera de serie. Entonces, como te digo, ya lo sumas a un Miguel Cabrera, ¿por qué no llevar a un Félix Hernández? Entonces, como te digo, esos jugadores de experiencia pueden hacer una buena química y bueno, ver quién va a ser el manager del cuerpo técnico. Para ti, esa es la pregunta que te venía. ¿Quién crees que es el indicado? Si tú a ti te pones a escoger hoy, eres parte de la federación y te toca decidir a quién le pones la ficha como manager de la selección. Mira, en estos momentos es difícil mi candidato por las razones que han pasado. A mí siempre me hubiese gustado ver a Ozzy Guillén dirigir la selección por la trayectoria que tiene como cuerpo técnico, la actitud que tiene, es un líder sin duda, analiza muy bien el juego, o sea, he podido escucharlo en las transmisiones y la verdad, o sea, es fuera de serie el análisis que hace. Pero sabemos los problemitas que tiene allí Osvaldo Guillén luego de no haber sido designado en el último clásico. Y como te digo, no sé cómo lo va a tratar la presidenta de la federación, Blasini y todo el equipo de trabajo allí. Pero para mí él pudiera ser uno, o debería ser él. Si no es él, yo le pongo mi ficha a Henry Blanco. Henry Blanco es un tipo que también es un líder. Dentro del terreno, o sea, su capacidad y análisis de juego fuera de serie, llevando a lanzadores promedio y lanzadores buenos a ser un nivel más arriba de lo que podían haber sido y su carrera como cuerpo técnico también lo demuestra, ha estado varios años en equipos de grandes ligas, entonces siento que está preparado y capacitado para asumir ese cargo. Aquí preguntan, ¿qué impacto ha tenido Ronald Acuña Jr. para Venezuela con las generaciones que apenas conocen el béisbol y por lo que viene en su carrera? Buena pregunta, voy a ser un poco subjetivo porque, como te digo, tengo 5 años fuera de Venezuela, no sé exactamente cómo puede ser el impacto de este jugador, pero sin duda que tiene que haber sido grande. Todo niño que empieza a ver el béisbol, o sea, Ronald Acuña estamos hablando que hoy es una de las caras de MLB junto a Juan Soto, te puedo decir junto a Mike Trout también, claro, sabemos que Mike Trout está en un escalón por encima por los años que tiene y toda la fama que ha tenido, los MVP y todo, pero Ronald Acuña sin duda ha tenido o ha debido influir en muchos niños en Venezuela para que quieran imitarlo a él y ser como él en un futuro. Te voy a hacer, muy interesante lo que me dices. Quiero hacer énfasis en algo. Ronald Acuña está teniendo ahorita una manera de ser un poco diferente a lo que veníamos acostumbrados porque es joven y a esa edad llegar a ser una estrella en grandes ligas es complicado y tú lo escuchas y parece un niño, o sea, es un niño jugando béisbol con gente que tiene mucha experiencia y esa irreverencia o esa juventud hace que le pierda el miedo a cualquier persona que esté al frente y hace que caiga mal a lo mejor. Pero ese es un jugador que puede hacer una chispa que nos hacía falta en un clásico mundial. Das en el clavo en tu comentario, como decimos coloquialmente. Y sí, o sea, es un pelotero con hambre, es un pelotero con una actitud muy poca vista en muchos jugadores. Entonces, la verdad que sería muy interesante verlo con todo ese grupo de jugadores. Pero allí complementando tu comentario, o sea, mucha gente lo toma mal la actitud que tiene Ronald Acuña Jr. a veces de cómo festeja un jonrón o de cómo juega. Es así. Y David Ortiz lo decía hace poco, no directamente con Ronald Acuña, sino con Juan Soto. Son unos niños vestidos de hombres jugando béisbol. Entonces tienes que dejarlo ser. Sí, tienes que irlos llevando por el camino correcto, que ellos se vayan apoyando en esas figuras de experiencia y tratar de que se equivoquen lo menos posible, pero son jóvenes. O sea, imagínate, Juan Soto debutó en las Grandes Ligas a los 19 años. Ya a los 20 tiene un anillo de serie mundial, le dio jonrón a Justin Verlander, a Gray Cole, o sea, estamos hablando de tipos con un talento increíble. No les puedes pedir que se comporten como jugadores de 30 años, no, jamás, no lo puedes hacer porque no estás pidiéndole a una mata de limones que te dé fresas, no lo van a hacer jamás. Entonces tienes que, sí, de una manera
muy profesional decirles, mira, esto es así, esto es así, pero no quitarles la esencia con la que ellos juegan el béisbol. Aquí pregunta algo interesante. Vizquel es Hall of Fame de acuerdo a la sabermetría. ¿Por qué le cuesta tanto llegar a ese escalón de Hall of Fame? Sí, lamentablemente los votantes, y eso de los votantes en su mayoría, más de los 400 que tienen esa oportunidad, ese privilegio hoy, son muy pro sabermetría. Lamentablemente no se ha cumplido ese 75% que necesita Vizquel para llegar al Salón de la Fama, pero yo digo que sí va a llegar, quizás no este próximo año, pero en 2, 3 años Vizquel va a ser nuestro segundo Salón de la Fama. Y te digo fácilmente, sin ir mucho a la sabermetría. Lo explicaba recientemente Enrique Rojas, que quien tiene esa oportunidad de votar al Salón de la Fama. Vizquel ha sido de los mejores defensivos del béisbol en más de 100 años, de los mejores. Ya por ahí tiene que ser Salón de la Fama. Ya por ahí. O sea, no hay manera de cómo tú decirle que no llegó a los 3.000 hits, que no ganó una serie mundial. Sí, pero, o sea, y aparte de eso, súmale que jugó en una etapa o en una generación que tenía al lado Derek Jeter, Alex Rodríguez, Nomar García Parra, o sea, tipos fuera de serie, y aún así Vizquel les pasó por encima en el aspecto defensivo. Y como te dije, yo soy muy pro de apoyar las defensivas. O sea, para mí, y no es un secreto, no estoy descubriendo el agua tibia con esto, tú ganas campeonatos con picheo y defensa. Y Vizquel, cuántos hits no quitó, cuántos hits no le robó, cuántos juegos no salvó. Entonces, para mí, sin duda, tiene que ser un Salón de la Fama. De verdad que sí, y ojalá este sea el año. Mucha gente le tiene mucha fe a que este es el año y pareciera que con lo que ha subido en cuanto al porcentaje de los votos, ya llega un momento donde ya pareciera que está encaminándose a hacer un Hall of Fame. Una pregunta que hacían acá, que es sobre Acuña. Dicen, ¿qué pregunta pudiera mejorar, qué puede mejorar Acuña de acuerdo a la sabermetría? Creo que eso es un tema más con los ponches. O sea, él es un ponchador que a lo mejor llegó a 170 ponches. No sé Sí, cómo ves tú esos tipos de peloteros. sí, él, pero como te digo, es la inexperiencia, es el poco tiempo en la liga, le falta reconocer, por supuesto, no es lo mismo pararte a batear y ver lanzadores de grandes ligas que lanzadores de ligas menores. El lanzador de ligas menores está allí desarrollando un segundo y un tercer picheo. El que está en grandes ligas, no, el que está en grandes ligas es porque te lanza 3 picheos de calidad. Entonces, a ese nivel no es fácil poder determinar la zona de strike, y por supuesto es cuando vienen esa alta cantidad de ponches. Yo digo que más de la sabermetría es el reconocer la zona de strike, reconocer esos picheos cuando no van a caer en la zona, cuáles le hacen daño, y poco a poco irlo desarrollando. Pues sí, es una persona muy agresiva que busca ir a los primeros lanzamientos, y es allí donde abanica mucho. Pero siento que es un pelotero que va a madurar en ese aspecto, pero para su edad, o sea, está muy, muy por encima del nivel. Por ahí vi un comentario ahorita que comparaban a Acuña y decían que Trout a los 21 años no hacía eso. No me gusta ese tipo de comparaciones, o sea, y no por hablar mal de Soto o de Acuña, pero sabemos la diferencia que hay entre un pelotero latino y un pelotero estadounidense, desde todo punto de vista, desde cómo crecen, de la formación que tienen, académica, eso sin duda influye, y cómo se desempeñan en pequeñas ligas. O sea, jugar en Venezuela a los 10, 12 años no es igual que jugar en Estados Unidos, para nada. Entonces tú creces viendo esos moldes que tienes, y los vas a buscar imitar. O sea, por eso es que Mike Trout tiene esa actitud, y se la aplaudimos porque de verdad es ejemplar que juegue a ese estilo y tenga esa madurez tan pronto. Pero no podemos pedirle a Ronald Acuña y a Juan Soto que tengan la madurez de Mike Trout, pues Mike Trout es 1 en 1 millón, y lo decía Claro. Albert Pujol hace poco, es un pelotero que no se va a ver en 50 o más años. Entonces, no podemos hacer esa comparación,
no digo que uno esté bien o esté mal, pero como te dije, Mike Trout es un pelotero fuera de serie, tanto dentro como fuera del terreno. Último punto que creo que también hay que tocarlo es el tema del robo de la seña. O sea, tú que has estado metido en una organización y viendo estos números y viendo toda la tecnología, cómo ha ido ingresando, ¿cómo crees que esto ocurrió y cómo crees que esto llegó a que pasara y ganaran una serie mundial y nadie sabía nada? Mira, un tema bastante controversial, bueno, ya lo sabemos, pero yo digo que las mismas grandes ligas llevó a esto. No defiendo a los Astros de Houston, para nada, sabemos que eso no estuvo bien, pero ellos, por medio de tanta tecnología, por medio de tantos sistemas para analizar el juego, llevaron a esto. O sea, esto no surgió de la noche a la mañana, fueron ideas preparadas por personas que ya sabemos, con otras personas técnicos, matemáticos y todo ese tipo de cosas, para hacer este tipo de sacar ventaja sobre el rival. Lamentablemente, o sea, pasó de la manera que pasó. Los Astros de Houston, bueno, muchos celebraron ese campeonato porque sabemos cómo trabajaron desde las bases de 2012, 2013, cuando perdieron más de 100 juegos, fueron a draft y agarraron peloteros que iban a ir proyectando para este momento, para ganar un campeonato. Y surge esta situación que lamentablemente le pone, digamos, para mí un asterisco a ese título. Entonces, pero yo digo que el principal culpable son las grandes ligas. O sea, las grandes ligas empujaron a todo esto. Vuelvo y te repito, no defiendo los Astros de Houston ni los justifico, pero sí, lamentablemente, son los principales culpables de este hecho. ¿Crees que el hecho de que ahorita los equipos de grandes ligas están poniendo a mucha gente que que es graduada de numerólogo estadístico en posiciones extremadamente altas y que toman decisiones en las organizaciones, dejan a un lado los límites de lo que es el béisbol, donde antes había una persona muy experimentada en cuanto a pelota, expelotero, gente con que ha recorrido desde jugador y sabe los límites? ¿Crees que eso es lo que ha ido pasando? Que ha llegado a un punto donde los que toman decisiones no saben qué límites hay en el béisbol y al final llega a pasar cosas como la del robo de señas. Sí, exactamente. Tienes toda la razón y bueno, uno de los ejemplos más claros es Theo Epstein. Theo Epstein jamás en su vida jugó béisbol y bueno, tú lo puedes ver, o sea, gerente general de los Medias Rojas de Boston, luego con los Cachorros de Chicago, uno de los más cotizados hoy en día en el béisbol. Y sí, pues eso también es lo que te digo de que no lo han sabido llevar y ha sido contraproducente y mal visto por los jugadores, porque me ha tocado algunos jugadores que escucho comentarios y este dónde ha jugado y qué pasa con esto. Entonces, no es fácil para esas personas y tampoco para los jugadores. O sea, por eso te digo que tiene que haber un equilibrio, un balance entre ambas partes. O sea, no puedes dejar a un lado todo el instinto de esas personas que tienen, como te digo, más de 30 años o 35 años en la industria del béisbol por traer un matemático que te va a decir cómo tienes que jugar. No, pero también tienes que hacerle caso, porque Claro. de verdad, o sea, está comprobado por algo, se está implementando este sistema en grandes ligas. Como te digo, no puede ser 100% un equipo que va a jugar así, pero sí ha cambiado en muchos aspectos. Ya, por ejemplo, hay algo que hoy por hoy, por ejemplo, lo que se usaba antes, un zurdo enfrente al zurdo. Ya hoy tú primero revisas cómo le batea ese zurdo a los zurdos, o qué picheos tiene tu zurdo y qué picheos es débil ese bateador zurdo, y ya por ahí ves otro tipo de análisis antes que era un fijo traerle el zurdo. Entonces, ese tipo de situaciones tienes que analizarlas, las tienes que preparar también antes del juego. No es que te va a llegar el momento y vas a buscar a ver, oye, ¿qué picheo le batea a este zurdo? ¿Qué picheo tiene? No, ya eso lo preparas. Si viene a batearme este zurdo en el séptimo inning y tengo a tal lanzador en la lomita, este es el que se va a quedar o este es el que va a venir a lanzar. Ese tipo de cosas
siento que la trabaja muy bien nuestra organización porque tiene esa escuela, Roberto Kelly, y prepara los juegos en su mayoría un día antes. Imagínate. Aquí preguntan, ¿qué tan importante es que un latino sea parte del Departamento de Comunicación de Grandes Ligas? ¿Veremos próximamente algún locutor hispano en el Hall of Fame como Felo Ramírez y Jaime Jarrín? Bueno, es muy importante porque te digo, he conocido a muchas personas que tienen una capacidad increíble para analizar el juego o para trabajar en distintas áreas. No solo te digo el área de la sabermetría, que es algo que tiene 15, 20 años. Te puedo decir en el área de narración y transmisión también, que es parte de mi área. Pueden haber muchos, lamentablemente no se les da esa oportunidad, no se les da esa oportunidad y se quedan ahí estancados, no pueden cumplir ese sueño o meta que tienen. Entonces, siento que es muy importante que esas organizaciones pongan la vista en latinos, porque la verdad los latinos vienen haciendo un gran trabajo y por algo, o sea, somos más del 30% en todas las organizaciones en cuanto a jugadores, también cuerpo técnico. Entonces, es fundamental que pongan los ojos. Ya hay muchos haciendo vida, pero siento que pueden sacarle más provecho al talento latino. Bueno, Carlos, en verdad muchas gracias. Creo que nos extendimos un poco más de lo que teníamos pautado, pero se hizo una segunda parte hablando un poquito más de pelota, como les gusta a todos. Y en verdad era muy interesante saber tu opinión sobre esos temas que están ahorita en la palestra, ¿no? Queremos agradecerte por tu tiempo y en verdad te deseamos toda la suerte en tu carrera, que sigas siendo el bastión de la sabermetría en México y que puedas obtener con eso una gran oportunidad, que los equipos empiecen a desarrollarse en esa área y ya tú tengas dos, tres pasos adelante, ¿no? Bueno, primeramente, gracias, mi hermano. Sabes que, bueno, no son 2 días conociéndonos y es grato tener una plática así de este estilo contigo, pues. Y sí, pues, o sea, ojalá se abran muchas oportunidades. Tengo ya varios conocidos venezolanos que están haciendo vida aquí en equipos de México. Un gran amigo y de verdad tengo mucho que agradecerle a Tadeo Varela. De verdad es una persona que tiene años, incluso él, para mí, es de los pioneros en la sabermetría aquí en México. Es actualmente el gerente general de la Liga Mexicana de Béisbol. Él inició con los Toros de Tijuana y para mí esa fue la primera organización que implementó este sistema. Ya después de allí han surgido unas 2 o 3. Actualmente están los Diablos Rojos del México, que hay otro venezolano, está Octavio allá, Octavio que también fue recomendado por Tadeo. Entonces, siento que nos estamos como especializando los venezolanos en este aspecto por cómo analizar el juego, la visión que tenemos y bueno, sabemos que en nuestro país, o sea, se respira béisbol desde muy pequeño, o sea, todo el mundo sabe de pelota de los equipos, algo que sí le falta un poco más de difusión aquí, como te digo, lamentablemente el deporte principal es el fútbol, pero siento que poco a poco el béisbol puede ir ganando terreno, se juega mucho béisbol, muchísimo. Estamos hablando de un país de 31 estados y wow, o sea, en el 80% del país se juega béisbol, entonces sí siento que es más falta de difusión que otra cosa para que pueda seguir ganando terreno esta disciplina en este país. Dos preguntitas antes de cerrar. Aquí preguntan, sabermetría versus la moda de dispositivos, ¿qué opina Carlos? O sea, es un tema, yo creo que viene asociado a los dispositivos que tenían para avisar si viene recta, viene curva, o sea, lo que dicen que tenía el tubo en su momento. No, no, yo estoy, por supuesto, totalmente en contra de eso y dudo que Altuve haya tenido ese dispositivo. O sea, respeto a quien piense que sí, pero en mi opinión, para mí, Altuve es un bateador natural, o sea, y no te lo digo, o sea, sí, se habla de 2017, ajá, pero vete más atrás. ¿Cuántos hits conectó Altuve? Altuve le rompió el récord a Greg Billo de la organización, con más de 215 imparables, creo que fue que dio. O sea, estamos hablando de un Hall of Fame, un tipo que apenas a sus 24, 23 años le rompe el récord a un tipo como Greg Billo. Entonces, yo siento que
Es un pelotero que no necesita de ese sistema, no necesita de eso, y su talento es natural. Su talento es natural, pueden decir lo que quieran, que le dio el jonrón a Chapman porque le avisaron al picheo. Mira, yo no creo esta hipótesis. Y la verdad, para mí una cosa es la sabermetría y otra cosa es ese tema de los dispositivos, y por supuesto, nunca voy a apoyar el tema de los dispositivos. Última pregunta acá. ¿Cuánto tiempo le toma un bateador ajustarse a un lanzamiento cuando le pasen la seña? ¿Crees que ese, porque son segundos, mientras el catcher pasa, ahí hay segundos hasta que el pitcher suelta, ¿no? Sí, es algo totalmente de fracciones de segundo, muy rápido que tienes que hacer el ajuste, y como te digo, sí es una ayuda, ya tú sabes que el lanzamiento te van a decir, pero tienes que tener la capacidad también para pegarle a la pelota, o sea, más del, no te puedo decir, un 80% de jugadores lo para frente a Chapman y le dices que le va a tirar recta, no le pegan. Entonces, pero claro, sabemos que no está bien eso, te avisan, por supuesto ya tú te vas a preparar para el picheo rompiente o para la recta. Pero, como te digo, o sea, no es nada sencillo. Son fracciones de segundo en el cual el bateador, por eso el béisbol o el batear, el arte de batear, como dicen algunos especialistas, está considerado una de las cosas más difíciles, no solo del béisbol, sino de cualquier profesión. O sea, tú, un bateador que de 10 turnos te da 3 hits, es exitoso, imagínate. De 10 turnos, o sea, imagínate un doctor que de 10 operaciones haga 3 buenas y 7 malas. No hay chance. O un narrador que de 10 juegos te narre 3 bien, o 4 o 5 bien te narre, no hay chance. Entonces, o un futbolista, vamos a ponerte el caso que de 10 penales te meta 3. No hay chance. Entonces, por eso te digo, lo difícil que es este juego, a veces muchas personas lo menosprecian, pero hay que estar allí para poder saber lo difícil que es, hay que jugarlo. Por eso te digo que tiene que haber un balance en esta situación de los sabermétricos con pasar la información a un cuerpo técnico, porque si nunca lo jugaste, no digo que no lo puedas hacer, lo puedes hacer, y como te dije, Theo Epstein es un ejemplo de eso, pero tienes que entender a los que están allí en el terreno, porque ellos son los que juegan. Tú nunca lo jugaste, jamás vas a poder saber lo difícil que es golpear una pelota o ubicar un lanzamiento en zonas muy específicas para que un bateador profesional no le haga contacto. ¿Crees que Altuve esta situación le afecte en corto plazo? ¿O crees que el nivel de él está por encima de cualquier cosa y todo el show que montaron ahorita con el tema de sabermetría lo vaya a afectar en su carrera? Mira, es un pelotero ya maduro, y la verdad las veces que tuve la oportunidad de conversar con él lo demostraba, o sea, un peloterazo en todos los sentidos. Y siento que va a poder pasar páginas. Sin duda va a ser muy incómodo para él y, por supuesto, todos los Astros de Houston los primeros meses de esta temporada, cuando se sube el telón de las Grandes Ligas. Pero es un profesional, y siento que va a darle vuelta a la página. Y yo soy uno de los más ansiosos en que comience la temporada, que empiece a poner sus números y demuestre el talento, y que lo que ha conseguido ha sido a base de talento y trabajo. Entonces, yo sí siento que va a darle vuelta a la página. Va a ser incómodo, como todo, o sea, lo va a abordar los medios, en los estadios lo van a abuchar, pero yo siento que su talento va a estar por encima de esta situación, y por supuesto su madurez, que lo va a llevar a hacer o a seguir siendo exitoso. Es así, en verdad esperemos que Altuve pueda seguir. Bueno, Carlos, en verdad, como te dije, muchas gracias por por tu disponibilidad, tu tiempo, y bueno, esperemos tener otro más adelante para saber más de pelota. Seguro que sí, mi hermano. Bueno, tú sabes, estamos a la hora. Mira, por ahí está mi padrinoski, que se gozó el honrón de Chapman, aquí leyendo un poquito los mensajes. Sí, la verdad que sí. Y bueno, no, cuando quieras, mi hermano, aquí estamos a la orden, ya tú sabes, para hablar de béisbol o cualquier tema que tú quieras abordar allí en tu página. Que sigan teniendo mucho éxito, tanto tú como tu partner. Y bueno, esperamos que pronto pase esta situación para poder seguir disfrutando de lo que nos apasiona, como lo es el béisbol. Bueno, próximo, el sábado tenemos a Edmundo Sosa, y el lunes
para los caraquistas a Fernando Arriaza. Bueno, ya saben, para que disfruten allí todas las personas. Un abrazo. Nos vemos, Carlos. Hasta Vale, luego. muchas gracias, mi hermanito.